Parece si abrimos nuestras Biblias hoy, acá en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, se fue casi la mitad de la congregación. Pues nos iremos todos a predicar abajo. Ok, segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 25. Dice así: en el nombre del Padre, de Jesús, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Ahora vaya conmigo ahí mismo un capítulo arriba, segundo libro de Samuel 15. Váyase al capítulo 15, versículo 2. Gloria a Dios. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. En otras palabras, está muy ocupado el rey para ti. Verso 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra? O sea, quiten al pastor y pónganme a mí, lo que está diciendo. Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón en el corazón de Israel. Señor, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos honor y te damos gloria. Gracias por el buen consejo de tu palabra, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos enseñes, Señor, y te damos las gracias. Gracias, Señor, de antemano por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar a la palabra, veo un poquito las sillas acá solas, y el problema es que la mayoría están acá y estamos grabando, hermanos. Entonces, ¿alguien puede ocupar esta silla? ¿Sí? Para que no se vea tan solo. Gracias. Muchas gracias. Creo que es bueno, hermanos, si vamos a salir a Face Live y a las naciones, pues que no sea teórico la iglesia, no se vea un poquito ahí. Dios les bendiga, hermanos, por el esfuerzo que hacen. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Leímos unos textos muy importantes, amados hermanos, acá en la palabra del Señor, y vamos a compartir un tema que se llama principios de autoridad. Digan todos: principios de autoridad. Yo sé que es un poquito ya más tarde, ya tenía hambre usted. Dígalo así con fuerzas: principios de autoridad. Y es muy importante conocer los principios de autoridad. Muy, muy importantes. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, estos principios de autoridad son importantes para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos se recuerdan del testimonio de Adrián? Muchos estuvieron aquí, oyeron el testimonio de Adrián. Es un testimonio de la muerte y la vida, y Adrián explicaba, lo compartió 2 veces, lo compartió entre semana y lo compartió el domingo, y en su testimonio, ¿verdad?, le acontecieron cosas muy trágicas y muy tristes,
y él explica la razón por la cual le vinieron las cosas. ¿Sí se recuerdan? Entonces, a él le viene una crisis espiritual que lo afectó en su físico porque él violó un principio. Y estoy yo hablando así abiertamente porque él lo hizo público en la iglesia, lo hizo el domingo. La razón fue una rebeldía en su corazón, ¿verdad? Entonces abrió una puerta. Hay un hermano, apóstol muy lindo y muy amado, que es uno de los fundadores de Casa del Rey. Él se llama Byron Walter. Él es un apóstol de Guatemala que tiene su sede acá en Estados Unidos, en Lansing, y ahí hace sus viajes, o sea, nacionalidad guatemalteca, pero ya está acá. Y Byron un día vino acá y dice algo importante. Me dice: mira, Víctor, dice, este se va a ir. Y la verdad que chocan mis emociones porque está hablando de Adrián. Y Adrián es uno de nuestros hijos, aquí nació, no tiene otra doctrina. Y yo me quedé pensando de las palabras de Byron. Pero Byron es un profeta, es una... unas palabras muy serias. Me dice: mira, Víctor, él se va a ir. Yo, conociendo a Byron, dije: pues la cosa está seria. Después Adrián dice que viene de Colorado, de Denver, donde le pasan varias cosas, donde lo alaban y quién sabe qué tantas cosas, le elevan su ego, sus emociones, y entonces pues más alimentó su egoísmo, ¿verdad? Y todos sabemos que él está diciendo que las cosas que le suceden es porque algo pasó. Y entonces Adrián cae en el accidente. Adrián, para los que no saben quién es Adrián, él es un pastor de jóvenes de aquí. Va al hospital, está prácticamente, su cerviz se quebró, casi le corta la médula ósea donde sale todo el sistema nervioso que manda al cuerpo. Uno de los huesitos se movió y médicamente no saben cómo regresó. Si no regresa, él se va. Y entonces, por X razón, Byron vuelve a llegar. Y le digo a Byron: vamos al hospital, se enfermó fulano de tal, y vamos por ahí. Y entonces cuando Byron llega ahí, dice otras palabras. Dice Byron, dijo: ¿sabes qué pasó? Él abrió una puerta. No solamente la primera se va a ir, y era cuando se andaba yendo para Denver, que ya se quería mover, pero gracias a Dios por la esposa que nunca lo dejó moverse. La segunda es: él abrió una puerta. Entonces, para evitar todos estos problemas catastróficos, físicos y espirituales, necesitamos conocer principios de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que lo entiendan, hermanos, los principios de autoridad, porque nos va a ir bien en la vida. Entonces, lo que pasa acá con Absalón: Absalón es el príncipe de Israel, Absalón es el hijo del rey David, ¿verdad? Es el próximo a ser rey, pero mientras su posición era príncipe. Y entonces Absalón, vea lo que está haciendo. O sea, ver a Absalón era algo espectacular, porque dice que no había tacha en él. El peso del pelo de Absalón era tan fuerte, tan pesado, que tenía valor. El simple cabello de Absalón era hermoso, musculoso, era un príncipe. Dice, no había tacha. Pero vemos lo que está sucediendo acá, que cuando quiere usurpar un trono Absalón, se pone en la entrada y dice que robaba el corazón del pueblo, ¿verdad? Diciéndoles palabras bonitas, besándolos. Entonces Absalón viola un principio de autoridad para su propia ruina. Entonces ese principio que viola Absalón fue el mismo principio que usó el diablo allá en la rebelión en el cielo. La rebeldía trae, escuchen esto, su factura muy cara y muy triste. Violar estos principios de no obedecer a la palabra de Dios.
Todo lo que se levanta en la carne, amados hermanos, corre el riesgo de traspasar un lindero o una línea. Yo quiero que entiendan esto, quiero que todos pongan atención porque les va a ayudar mucho a matrimonios, a hombres, mujeres, jóvenes, niños, viejos. Va a ayudarles mucho cuando conocemos nosotros este principio. ¿Cuántos me dicen amén? Muy bien. Entonces, cuando se levanta la carne, corre ese riesgo de traspasar ese lindero o de violar un principio de autoridad. Gálatas 5:16 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y si te apuras mejor, mijo, porque si no, ¿verdad? Yo sé que está la pantalla ahí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿No está acá? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias y cosas semejantes a estas, por las cuales yo los amonesto, que los que practican tales cosas. Ok, vamos otra vez, verso 16. Me hacen regresar por no poner atención ahí. Les he dicho que cuando llegue me pidan la lista. Muy bien. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfajáis los deseos de la carne. Estos problemas son los que te pueden hacer violar un principio de autoridad. ¿Qué dice verso 17? Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice así: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Están acá? Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Escuchen: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Rápidamente el verso que sigue, mi hijo. Dice: envidias, homicidios. ¿Ven que la envidia está paralela con uno que mata a una persona? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cuáles de las cosas que amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son 17 manifestaciones de las obras de la carne. Le vamos a agregar una más, 18, cosas semejantes. Divida el 18 en 3, le va a dar el 666, un número del diablo y del anticristo. Esto es lo que te puede llevar a violar un principio de autoridad: los celos, las envidias, los pleitos y los homicidios. Y no solamente hay que matar a una persona físicamente con un arma. Cuando tú odias a una persona, te conviertes en un homicida. Estas cosas, amados hermanos, son los que nos hacen violar los principios de autoridad. Por eso, guardemos nuestro corazón de todas las cosas para no pecar contra Dios. Como dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí están acá? ¿Sí están acá? Entonces, ¿cómo Giovanni va a tener algo en su corazón cuando le hacen algo? Dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Giovanni, porque de él mana la vida. Entonces, cuando Giovanni no guarda su corazón, van a manifestarse las obras de la carne, que son celos, iras, pleitos, todas estas cosas que por no guardarlo cruzan un lindero y se puede violar un principio de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Estos principios de autoridad, amados hermanos, bien los conocía el pueblo de Israel. Mayormente aquellos que eran líderes, como David. El rey David conocía los principios. Ahora, ya está usted entendiendo la actitud de Absalón. Antes de meterme con David, la actitud de Absalón, hermanos, es que el hombre era muy alabado y lo alababan por acá y le echaban piropos por allá, y cuando pasaba el príncipe: ahí va el hijo del rey David. Se llamaba Absalón.
era un atleta, un hombre guapísimo, un hombre de pelo bonito, un hombre musculoso. No había tacha desde la coronilla hasta la planta, sin defecto. No le podías mirar con respeto, orejón, ¿qué te digo? Nariz aguilucha, no, cara coyotada. No, el hombre estaba perfecto. Ojazos, pestañas, cejas, pendón, todas las... ¡Wow! Un modelo. Y entonces la misma alabanza le ayudó para cometer un grande error. Por eso debemos de ser las personas más humildes, amados hermanos, y aprender de nuestro modelo. Esa misma alabanza lo llevó a tener pensamientos que lo llevaron a una muerte trágica. Cuando alguien llegaba de las tribus, que bajaban de las tribus a ver a David, él los agarraba y decía: ¿de qué tribu eres? ¿Cómo te llamas? Pues yo soy de la tribu de Benjamín. Tengo un problema allá en mis tierras y vengo por un consejo. Y decía Absalón: es que el rey no tiene tiempo para... Tú dime, a ver, ¿qué necesitas? Yo soy como el rey. No, pues mira esto. Y entonces se tenían que inclinarse, hacer reverencia por cuanto era el hijo del rey, príncipe. Y decía: no te inclines, soy como tú. Y le daba el beso, así robaba. Pero ¿cuál era la intención de Absalón? De Absalón, ¿se acuerda cuál era? Usurpar un trono, robar un trono. ¿Cómo es posible? No cabe en la cabeza que el hijo del rey quiera quitarlo de rey y ponerse él como rey. Un principio que viene desde la rebelión del cielo con Satanás. Ese es el mismo principio que usó el diablo. Quiere decir que el diablo es el padre de la rebelión o el padre de la rebeldía. Es exactamente lo que quiso hacer el diablo allá. Ezequiel 28, Isaías 14 dice: voy a ser como Dios, voy a ser como el rey David. Escuchen esto. Lo único que estamos viendo nosotros es un principio de autoridad violado que nos puede causar un gran problema. ¿Cuántos están acá todavía? Entonces, David los conocía, el rey David, el dulce cantor de Israel, ¿los conocía? Sí los conocía. Un día Saúl, el primer rey, andaba persiguiendo a este joven David, ¿verdad? Y dice la Biblia que en su persecución, ya cansado Saúl con sus hombres, se meten a descansar a una cueva. Y entonces por X razón llega David y los hombres a la misma cueva, pero ya Saúl y sus hombres están adentro. Y entonces los hijos de Sarbia, que era Joab y Abisai, sobrinos de David, le dicen: mira, allá adentro está Saúl. Hoy Jehová ha entregado a tu enemigo. Mentiras. Por oír voces. Y entonces David va, ¿verdad? Y le corta un pedacito de manto. Acá mire, un pedacito de manto. Se lo corta a Saúl y lo agarra. Dice: David, le dice: Saúl, mira, ¿dónde está tu general Abner? No te cuidó, te pude haber matado. Pero dice la Biblia que exactamente cuando corta el pedacito de manto, se turba David. Se acuerda que está violando un principio. Se acuerda que está violando un principio. Guárdeme Jehová de tocar al ungido, porque era respetado lo que Dios ungía. Entonces se turba tanto David, y entonces Joab, que era un marrullero general, y el otro Abisai dice: Dios te lo ha entregado, mátalo. Esa es una obra del diablo. Dice: no, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis por adversarios? Y se turbó y salió David. Se dice, hermanos, los estudiosos, se dice que por haber cortado ese pedacito empiezan las tragedias de un rey. Empiezan todos los problemas por violar un principio. Eso es lo que queremos enseñar en esta mañana, porque todos sabemos cuál fue el problema de David. Todo el problema de David general, que se derivó, hermanos, en una tragedia cuando Absalón mata a Amnón, su hermano. Amnón quiere violar a Tamar y todos eran hijos de David. Hubo incesto, hubo asesinato, hubo desobediencia, y David empieza a abrir otra puerta más, que se mete con Betsabé y manda matar a un hombre llamado Urías Eteo,
marido de Betsabé, lo pone enfrente de la batalla y llega Natán el profeta y le dice: esa es la identidad de un profeta, tú has pecado, has hecho esto. Y entonces David se sentencia, dice: ese hombre debe de pagar la cordera 4 veces. Eso significa 4 generaciones. ¿Cuál fue el problema principal de David? Las mujeres. ¿Cuál fue el problema principal de Salomón? Las mujeres. ¿Quién era Salomón? Primera generación, segunda generación, tercera generación. Absalón era una generación, Salomón era otra generación, era el nieto. Perdón, era el hijo de David. Pero el problema de David eran las mujeres, el problema de Salomón fueron las mujeres. Es decir, el hijo de Salomón era el, ¿qué vendría haciendo? Bisnieto. O sea, va sobre 4 generaciones. Escuchen, ¿se acuerdan cuántas mujeres tuvo Salomón? 300 mujeres reinas y 700 concubinas. 1000 mujeres, si con una no hay uno que hacer. Oiga, si uno supiera que lo que hay cuando uno se casa, mejor ni se casa uno. Es un ejemplo. Si no, no hay comida hoy, amigo. Oiga, pues para volverse loco, si con una, imagínense con 5. Y dice la Biblia que las mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué? Porque son puertas que se abren, amados hermanos, se abrieron para la ruina de Absalón, para la ruina de David, porque se violan principios de autoridad. Este principio lo conocía muy bien David. ¿Están acá? Entonces son esenciales para nuestra vida conocer estos principios. En el reino de Dios, escuchen, son los principios más serios. Por supuesto, son los más serios. Estados Unidos tiene sus reglas. Aquí donde vivimos, los diferentes países de aquí de este continente tienen sus reglas. Algunas reglas son violentadas, son corruptas, pero creo que Estados Unidos tiene muy buenas reglas y tenemos que respetarlas. Cuando se viola un principio, usted va a tener problemas. Póngale una placa sobrepuesta a su carro y verá cómo le va. Pásese una luz a ver cómo le va. Entonces, piense poquito, si en lo material tangible tenemos problemas, imagínese en el mundo espiritual, cuando se trata de Dios, cuando los violamos, ¿cómo no tendremos problemas? ¿Están acá? ¿Sabía usted que la cobertura de un concilio o de una iglesia, la verdad bíblicamente es espiritual? Bueno, creo que no sabía. Más que yo le ayude, cuando un ministerio se levanta un nuevo pastor, Casa del Rey dice: vamos a ayudarle con sillas, con un púlpito, con ofrenderos, con 6 meses de renta para que inicie un ministerio. Eso no meramente es una cobertura, esa es una ayuda. Esa es una ayuda nada más, pero es espiritual. Dios ve cuando el ministerio está cobijado. Es ahí la confusión. Ya me voy, ¿por qué? Es que no me ayudaron. No, es que no son sillas, es espiritual. Es la lealtad y la integridad espiritual. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, amados hermanos? Que cuando no nos sometemos a una cobertura, entonces violamos un punto. Usted se recordará, y vamos que estamos aprendiendo hoy en esta mañana, se acordará usted o se recordará de Pablo y Bernabé, que salían a sus viajes misioneros. Primer viaje, segundo y tercer viaje misionero. En uno de los viajes misioneros, un joven llamado Juan Marcos decide ir de misionero con Pablo. Y Pablo dice: ok, vamos a llevarte, es un muchacho joven, se llama Juan Marcos. Y se lo llevan, y el compañero fiel de Pablo, el apóstol, era Bernabé. Bernabé era un levita de Chipre, que significa, Bernabé significa hijo de consolación. Era un buen compañero de Pablo, el hijo de consolación. Y entonces en ese viaje va Juan Marcos, y ¿sabe qué hace Juan Marcos? En medio camino se arrienda, se viene. Y Pablo dijo: ok, vemos que no tiene carácter.
Usted se recordará cuando fuimos a hacer un retiro aquí a Richmond, Indiana, ¿sí? Que son 5 horas. Un hermano va para allá y el Señor me dijo, te va a fallar, llévate a César. Dicho y hecho, llega allá y me abandona. ¿Usted cree que yo lo voy a llevar otra vez para que me abandone? Me abandonó, hermanos, así garrafalmente. Yo no lo necesitaba, pero ya Dios me había provisto al hermano. Muy bien. Entonces, en el otro viaje misionero, vamos a misionar. Bernabé, vámonos, dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Pablo dijo, no, ya no lo vamos a llevar. Pero es que soy el perito arquitecto de la iglesia, me pusieron como perito, no importa que seas un levita, ministres en el altar, Bernabé, él no va. Y no lo quieren llevar, y entonces ahí se separa Bernabé, y Pablo escoge a Silvano o Silas en lugar de Bernabé. ¿Qué es lo que pasa? Que se separa Pablo y Bernabé por culpa de un niño espiritual. ¿Sabe cómo se llama esa separación? Divorcio. No más que no es físico de personas, es un divorcio espiritual. Quiere decir que Pablo estaba determinando qué hacer. El trabajo de un perito es, así fue, así estuvo. Hay 20 opiniones de diferentes, y que quién sabe qué, mayormente uno lo entiende en el tráfico. Cuando llegan los policías, él va a determinar quién fue el culpable, aunque usted le invente ahí 1000 cosas, ellos determinan. Eso se llama el perito arquitecto. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces Pablo dice no va, y se separan. Entonces eso ocasiona, Bernabé jamás vuelve a aparecer, no aparece en la escena, porque viola un principio de no someterse al que le habían sido encomendado. En otras palabras, el hermano Refugio es el perito arquitecto, Giovanni pone peros, pero a él se le encomendó algo que tienen que hacer. ¿Ve cómo funciona el reino? ¿Sí me está siguiendo? Muy bien. Entonces, en el reino de Dios, los principios de autoridad son serios. Dios se lo impuso al matrimonio. Principios de autoridad. Para Esmeralda, sométase a Giovanni. Viole el principio, a ver cómo le va. Bueno, para Giovanni, ámela. Punto. Esa es la orden de Dios. ¿Se da cuenta por qué los matrimonios se destruyen? ¿Sí se está dando cuenta? Porque se violan principios. Se viola un principio y que se le levanta a la mujer al tú por tú, y vamos a ver quién la trae, que saca diente, uña y muela a la mujer. Y esas calladitas cuídese, porque son las peorecitas. Escuchen esto. ¿Qué es lo que pasa acá, amados hermanos? Que se violan principios. Los principios están para él, para ella, y los principios están para los hijos. Entonces, para que funcione, hay reglas que en ocasiones, bueno, por violarlas no va a funcionar bien. Están para las empresas, principios de autoridad. Por eso existen las diferentes posiciones de mayordomo, etcétera, hasta, ¿qué le digo? A pasar por todo el orden que está establecido para que funcione, ¿sí? Entonces, en la nación hay estos principios, y para entender los principios de autoridad, uno de los ejemplos más notados en la palabra de Dios se encuentra en el Éxodo 20:12. Escuchen esto, dice acá, escritura de Éxodo 20:12 es una escritura, amados hermanos, que aparece en los 10 mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ver el principio de autoridad, y su pasaje paralelo se encuentra en Efesios 6, 1 y 2. ¿Sí me están siguiendo? La palabra honra a tu padre y a tu madre aparece 9 veces en la palabra de Dios, y obviamente la base está en el Éxodo. El pasaje paralelo de Efesios es solamente algo que se está citando, que ya se dijo
en Éxodo. Dice acá, honra a tu padre y a tu madre. Dame el versículo 1, por favor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque es justo. Porque desde chiquito le cambiaron los pañales. Usted va a honrar a su papá porque usted nada más lloraba. Ahí está la tetera, ahí está el biberón, ahí está, como dicen los de Guatemala, la pacha, ahí está la leche, ahí está la botella. Nomás pegaba el grito, no le importaba si no había dinero al niño. Ahí está. Esos malos olorcitos cuando el niño ya come frijoles y papas. Y lo cuidó de peligros. Entonces, hijos, ya me lo quitaste otra vez. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Digan todos, ¿cuál es la promesa? Larga vida. Larga vida. Por eso dice la Biblia que aquellos muchachos que maldicen al padre o a la madre, los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Tenga mucho cuidado en maldecir a su papá o a su mamá. Viola un principio de autoridad, y esto es para que usted vea que es seria la cosa. La promesa es, seas de larga vida. Quiere decir que todo el poder para que un jovenzuelo inexperto y mocoso, y perdónenme la palabra y la expresión de la exageración, viva muchos años, es que honre a su papá. Y que son unos rebeldes, lo son. Y no me como esos vegetales, y no me como esto, y no hago esto, y no voy a la escuela. ¿Cómo que no va a ir? ¿Cómo que no? ¿Cuál es la correspondencia del muchacho? Honrar a sus papás. ¿Para qué? Para que llegue a ser un viejito. ¿Le molestan? Claro que le van a molestar, pero cuando el muchacho madure va a decir, gracias papá, gracias mamá. ¿Sí están acá? Entonces, si el muchacho viola un principio, se va a morir jovenzuelo. Si ella o él no quieren obedecer el matrimonio y violan un principio, va a haber un fracaso matrimonial garrafal. ¿No crea usted que todo el porcentaje de matrimonios destruidos en esta nación, en otras naciones, que es una epidemia de divorcios, no crea que la aflicción brotó de la nada? Es porque se violan algunas cosas. ¿Están acá? Si todos obedeciéramos la palabra de Dios, qué bonito sería. Entonces son serios los espirituales y son mejor para nosotros. Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos. Mire qué bonito dice la palabra del Señor. Está sujetos ¿a quiénes? A los ancianos. No sé por qué tienen problemas ahí, hermanos. Vamos a modernizar esa cosa ahí. O no lees la Biblia o no te la sabes, hijo. Ok. Jóvenes, ¿están sujetos a quiénes? ¿Usted se recuerda cómo saludaban los dios? Que todos ustedes son nuevos acá, ¿verdad? Son nuevecitos, apenas nacieron hoy. Pero años atrás, Adonías, uno se encontraba un anciano, son tremendos, el anciano decía, ¿cómo le va, mi hijo? ¿Cómo le va? Y le ponía la mano para que le besara. No, es que no era grosero, era el respeto. Hoy no, viejillo, ¿usted qué sabe? No, si lo retan a los pobres viejitos. Irrespetuosos, malcriados, no tienen respeto por el hombre de canas. Dice una de las maldiciones, no tendrán respeto por los ancianos. Entonces se violan principios, por eso usted ve esta epidemia de muerte de personas. Entonces el principio funciona así: es Dios el Padre, es Jesús, aunque el Padre y Jesús y el Espíritu son uno solo, pero lo pone de esta manera para entender el orden, cómo funcionan los principios. Por eso se llama Jehová de los ejércitos. Todos los ejércitos en el cielo lo adoran al Señor. Entonces es el Padre, es Jesús, es el varón, es la mujer, son los hijos, es el orden. Va a parecer herejía lo que le voy a decir que está abajo. Padre, Jesús, hombre, mujer, hijos, y aunque no le crea, está la iglesia abajo. En este caso de nosotros.
Si yo veo por la iglesia y descuido todo el orden, entonces estoy más perdido que los incrédulos. Entonces, para seguir este orden, escuchen. Hace poco escuché, digamos, no hace poco, hace muchísimos años escuché un testimonio muy raro que sí me preocupó. Este testimonio sucedió en una ciudad grande y hay un pastor, él ha venido aquí a predicar, él se llama Javier Gómez Rubio, amigo de Joe Rosa, lo tuvimos predicando aquí y él estaba compartiendo un testimonio fuerte. Entonces, se dice que el testimonio va así, en esta ciudad grande había un señor enfermo en el hospital, muy enfermo, ya gravemente enfermo, y muchos hermanos de la iglesia iban a orar por él, y oraban, le leían la Biblia, le ponían aceite y le citaban los versículos, pero el hombre no se sanaba, siempre estaba enfermo y enfermo y enfermo, y fueron días y la gente decía, los hermanos, pues ¿por qué no se sana? Ni se muere, ni se alivia, pero no se sana. Y entonces fue un predicador. Les voy a decir quién fue ese predicador. Ese predicador fue Dwayne Vanderclark, que lo visita y le dice, hermano, vengo a visitarte. Ustedes saben cómo habla Dwayne. Vengo a decirte que Dios quiere sanarte. Dice, pero tú tienes primero que hacer algo si quieres que Dios te sane. Y entonces Dwayne sabía toda la historia porque estaba enfermo. Y es que esta persona se enfermó porque violó un principio de autoridad, violó un lindero, una línea, la violó. Esta persona empezó a hablar mal del pastor, que el pastor esto, que el pastor esto otro, que el pastor esto otro, y que los hijos, y que quién sabe qué, y que, bueno, no quiero hacer, habló mal. Dijo, y tú para que Dios te sane, tienes que pedir perdón. Y Dios te va a sanar. ¿Cuántos creen que tenía razón el pastor? Y entonces dijo, está bien, voy a pedirle perdón al pastor, se llama Javier Gómez Rubio. Dijo, tráiganlo, voy a pedirle perdón. Ya llegó Javier Gómez Rubio y le dijo el enfermo, quiero que me perdone, pastor, mire, yo hice esto y esto otro. Y Javier Gómez Rubio es muy inteligente. Entonces, en esta ciudad hay muchas catedrales. Estoy hablando de Guadalajara, México. Son iglesias antiguas que tienen muchos picos enormes. Hay muchas catedrales de esas. Dijo, sí, te voy a perdonar. Dijo, pero quiero que hagas algo. Dijo, quiero que agarres una almohada llena de plumas, te vayas a una de las catedrales, arriba las sueltes todas que se esparzan y luego tú las vas a juntar. Y estamos a mano. Dijo, ¿sabes tú que has envenenado a mucha gente y le has dicho que yo esto y que la iglesia esto y que esto y que el otro? Dijo, ¿sabes el daño que has hecho? Y obviamente nomás era para reflexionar, ¿no? Javier Gómez lo perdonó, Dios lo levantó, pero es que se violan principios de autoridad. ¿Están acá? ¿O ya se asustaron? Entonces, ¿por qué se violan estos principios? Mire lo que dice Hebreos 13:12. Si me acompañan ahí, Hebreos 3:12. 3:12. Gloria a Dios. ¿Si estamos ahí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Será, hermanos? Como dice la de la tierra prometida, ¿será? ¿Será que hay corazón malo? Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí tenemos un problema, hermanos, del corazón. Dios establece estos principios para que los respetemos y seamos bendecidos. Voy a parar aquí la prédica, voy a orar por ustedes.
Aquí tengo la rebelión de Satanás en Ezequiel 28 y en Isaías 14, que la vamos a dejar para otra ocasión.